Buenas a todos. En este vídeo vamos a ver el problema del cálculo del área cuando nos piden el área o la región delimitada entre una función, el eje o x, en un intervalo o entre dos rectas. Es el mismo problema, ¿vale? Nos lo planteen como nos lo planteen, es el mismo problema. Vamos a verlo con este ejemplo de aquí. Con esta función polinómica, esta sería nuestra función y esto sería el intervalo, ¿de acuerdo? Vamos a verla primero gráficamente. La tenemos aquí dibujada, ¿de acuerdo? Fijaros en la función. Queremos calcular el área limitada entre la línea x igual a menos 3, esta de aquí, la línea x igual a 3, la función y el eje OX, ¿de acuerdo? El eje de abscisa. Vamos a ver. Esto, si os fijáis, nos da tres áreas diferentes. Primera, el área que queda aquí por debajo de la curva. Este área que queda aquí, que quedaría la curva por debajo del eje, ¿de acuerdo? Y este área que queda aquí. Entonces, ¿cómo se calcula el área que nos está pidiendo? Que sería la suma de esas tres. Pues dividiendo el cálculo en el cálculo de esas tres áreas por separado y sumándolas, ¿de acuerdo? Así es como se hace. Entonces, ¿cómo empezamos el problema? Vamos a utilizar, evidentemente, la integral definida, pero aquí la integral definida la tomaremos en su valor, que es positivo. Cuando la función queda por encima del eje o x, la integral definida, en este caso sería la integral definida entre menos 3 y menos 2, queda positiva, ¿de acuerdo? Pues esa la tomaríamos tal cual. En este tramo, del 2 al 3 también la tomaríamos tal cual, pero en este tramo que queda del menos 2 al 2, si os fijáis, la curva va por debajo del eje o x, entonces si calculamos la integral definida de menos 2 a 2 de la función, nos va a quedar negativo, ¿vale? Nos va a quedar un valor negativo. Entonces, cuando el valor es negativo, tendremos que cambiarle el signo, porque las áreas son magnitudes positivas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo empezamos el problema? Pues empezamos el problema calculando estos dos puntos de corte y viendo el signo de la función, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer de una manera un poco más general, que nos sirva también, por ejemplo, si se trata de un polinomio de grado 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Porque el polinomio de grado 2 lo conocemos perfectamente, pero el polinomio de grado 3, si nos pusiera un polinomio de grado 3, pues ya no sabemos tan bien cómo funciona, ¿no? El polinomio, la función, la gráfica. Bien, pues entonces, ¿cómo empieza el problema? El problema empieza calculando los puntos de corte con el eje OX, es decir, resolviendo esta ecuación, siempre igualando esta ecuación a cero. Si el polinomio es de grado 3, pues igualmente igualamos la ecuación a cero, ¿de acuerdo? Y resolvemos. Si yo resuelvo aquí, bueno, está muy fácil, me quedan dos soluciones. X igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues tendría que construirme una pequeña tablita simplemente para saber el signo de la función, ¿vale? Entonces, como solemos hacer con las derivadas, con la primera derivada y con la segunda derivada, aquí colocaría estos puntos donde la función se hace cero, ¿de acuerdo? El menos 2 y los intervalos que quedan en medio. Todo esto es simplemente para saber el signo de la función, ¿vale? Del menos 2 al 2, en el 2, y del 2 al más infinito, ¿de acuerdo? Bien, en este vale 0, en este vale 0, y ahora tomaríamos cualquier valor de este intervalo, por ejemplo el 0, y vemos que nos da negativo. Como conocemos las parábolas, sabemos que si la parábola corta en dos puntos va a alternar los signos, entonces aquí va a ser positivo y aquí va a ser positivo, pero en general, en cualquier tipo de función, si esto es una cúbica o la que sea, lo que hacemos es calcular los puntos de corte y ver el signo de la función en los intervalos que quedan en medio. Aquí no hemos necesitado sustituir en este intervalo ni en este, pero en otro tipo de función, pues a lo mejor sí que necesitamos sustituir en cada intervalo por un valor para saber el signo. Pero lo que está claro es que si esta función es continua,
por ejemplo, si es cualquier función polinómica que sabemos que son continuas en todo R, pues la única forma de que la función cambie del signo es que pase por el cero. Si no pasa por el cero no puede cambiar el signo. ¿De acuerdo? Entonces, en todo este tramo, en todo este intervalo, el signo se mantiene positivo, porque no ha pasado por el cero. En todo este intervalo, el signo es negativo, porque no ha pasado por el cero. Igual que en todo este intervalo, el signo es positivo porque no ha pasado por el cero. ¿De acuerdo? Esa es la idea de esta tabla, para poder rellenarlo. Bien, una vez tenemos esto, pues ya sabemos que en este intervalo el signo es positivo. Bueno, estábamos centrados desde el -3, entonces este intervalo sabemos que para nuestro ejemplo solo vamos a llegar hasta el -3, no hace falta llegar hasta el infinito, y aquí solamente llegaremos hasta el 3. Hay que fijarse en qué intervalo estamos. Entonces yo quiero calcular un área que me están pidiendo, que es el área de esta función en este intervalo. ¿Cómo lo hago? Pues sería el cálculo de 3 áreas. ¿De acuerdo? Un área primera que iría, ahora lo vamos a poner, son 3 áreas como hemos visto en la gráfica. Un área primera que sería la integral definida desde -3 hasta -2, lo vemos aquí, desde -3 hasta -2 de la función, ¿de acuerdo? Ahora vendría la integral definida desde -2 a 2, pero aquí tenemos que cambiar el signo, porque nos va a salir un número negativo. Si no le cambiamos el signo nos saldrá un número negativo y eso no es un área, ¿de acuerdo? Las áreas son magnitudes positivas. Y por último, esta la sumaremos. La sumaremos positiva desde 2 hasta 3 de la f de x. ¿De acuerdo? Lo importante aquí es este signo. Lo importante es saber cuándo tenemos que dejar el signo positivo y cuándo tenemos que dejar el signo negativo, porque luego los cálculos es aplicar como siempre la regla de Barrow y no cambia. No cambia el cálculo de aquí, aquí ni aquí. Es el mismo. Se trata de calcular una primitiva de esta función, que en este caso sería x al cubo partido 3 más 4x, menos 4x, voy a ver si puedo borrar, menos 4x, fijaros que ni siquiera le pongo la constante de integración, porque esto solo me hace falta una primitiva de la función, no me hace falta la integral indefinida, me hace falta una primitiva, pues tomo la que tiene la c igual a 0, ¿de acuerdo? Y simplemente pues sería, en este caso, f. Además, fijaros que la primitiva me vale para, evidentemente, los 3 tramos. Entonces sería f en -2 menos f en -3. Después sería menos, y voy a poner aquí un corchete, f en 2 menos f en -2. Aquí es donde está el cambio de signo, más la f en 3 menos la f en 2. ¿De acuerdo? Y ya se trata de sustituir los valores aquí y sumar por los números resultantes, ¿no? Lo importante es saber que cuando la función es positiva, la integral se deja positiva. Cuando la función es negativa, se le cambia el signo, ¿de acuerdo? Pues bien, con esto damos por finalizado el vídeo referente al cuando nos piden el problema de calcular el área o la región entre la función y el eje o x. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.